Buenas, el día de hoy estaremos viendo lo que serían los capacitores, los cuales, a diferencia de los resistores, si consideramos el caso ideal, no disipan potencia. Estos presentan características diferentes ante el cambio de la tensión y de la corriente. Los capacitores pues tienen la capacidad de almacenar energía y luego devolverla al sistema. Estos capacitores están formados por dos chapas en paralelo, como vemos en la imagen, y en medio un material dieléctrico que aumente su capacidad de almacenamiento. Tenemos un parámetro al cual llamamos capacitancia, que está definido de la siguiente manera. Sería el cociente entre la carga que se encuentra entre las placas y la tensión aplicada entre las placas. También está definido por el producto entre nuestra constante dieléctrica, o también conocida como permitividad, y el cociente entre el área de la chapa y la distancia de las mismas. En la gráfica podemos ver indicada la distancia entre las mismas, y el área sería toda el área comprendida por la chapa. Vamos a tomar un caso en el que tenemos dos diferentes capacitores de diferentes composiciones, y a ambos se le aplica la misma tensión. La capacitancia de cada uno sería diferente según el dieléctrico con el que cuenten en medio. Vamos a ver lo que sería el efecto borde, tomando en cuenta las dos áreas de las chapas en común, es decir, que tienen la misma área. Dentro de ellos se crea una distribución de líneas de flujo eléctrico. Cuando estos mismos se desbordan de dicha área común, a ese efecto es al que se le conoce como efecto borde, el cual representa cierta pérdida, pero usualmente es despreciado para ciertos fines de aplicación. Cuando estas líneas no se desbordan, entonces podemos decir que la intensidad del campo eléctrico es la misma en cualquier punto entre las placas. Vamos a hablar ahora de lo que sería la rigidez dieléctrica. Cuando tenemos un material dieléctrico, hay cierto valor de tensión que se le puede aplicar, y desde ese valor se rompe el enlace en el interior del aislante. Es decir, el aislante o el dieléctrico, porque nuestro dieléctrico está haciendo de aislante, pero la diferencia entre ambos era que el aislante no podía almacenar energía y el dieléctrico sí, pero ambos impedían que haya conducción. Eso habíamos visto en las primeras clases. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Este dieléctrico permite el paso de corriente entre ambas chapas a partir de cierto valor de tensión. A ese nivel de tensión lo llamamos tensión de ruptura. Bueno, acá tenemos una tabla. En esta tabla nos indica tanto la constante dieléctrica como la rigidez dieléctrica. Tenemos que tener cuidado con que la rigidez dieléctrica se encuentra en volts sobre 1000. En el ejercicio vamos a ver cómo encarar eso. Tenemos un ejemplo de ruptura donde nos dice que los rayos que se producen cuando el potencial entre las nubes y la Tierra son altos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se rompe esa rigidez dieléctrica a partir de esa tensión de ruptura. Entonces pasan cargas eléctricas entre la nube y entre la Tierra. Bueno, vamos a ver el ejercicio. Nos dice: determine la tensión máxima que se puede aplicar a un capacitor de 0,2 microfaradios. Micro viene representado por 10 a la menos 6, con un área entre sus placas de 0,3 milímetros cuadrados. El material es de porcelana. Nos proporciona el material para que podamos conocer el valor de la constante dieléctrica y también la rigidez dieléctrica. Bueno, primeramente entonces vamos a utilizar esta fórmula donde la capacitancia es igual al
a la constante dieléctrica por el cociente entre el área y la distancia de las chapas. Entonces, nosotros utilizamos esta fórmula donde la constante dieléctrica es el producto entre la constante dieléctrica en el vacío por la relativa. La relativa nos lo proporciona la tabla. Vemos acá como es porcelana, acá, entonces nos dice 6 y es la relativa. ¿Ven? Entonces, tomamos el 6 por la del vacío y tenemos la constante dieléctrica del medio. Entonces, eso es lo que llevamos a nuestra fórmula. Ya tenemos como dato lo que sería el área y también la distancia. Entonces, finalmente obtenemos este valor y sería 76,65 milímetros. Entonces, vamos a ver la rigidez. ¿Qué valor nos da la rigidez para porcelana? Sería de 200. Entonces, lo que hay que hacer es convertir estos milímetros que tenemos acá a milésima de pulgada. Entonces, nuestro valor es 76,65 micrómetros, ¿verdad? Si es que esto pasamos a esa unidad. Entonces, vemos que un micrómetro es 10 a la menos 6, que es lo que habíamos indicado al principio, que micro representaba 10 a la menos 6. Entonces tenemos que un metro equivale a este valor en pulgadas, que sería 39,371 pulgadas. Y una pulgada es 1000, que es lo que tenemos acá. Entonces finalmente tenemos que nuestro 76,65 milímetros o 79,65 milímetros o 79,65 micrómetros, que son lo mismo, nos representa 3,136 mil. Entonces, como sabemos que son 200 voltios por cada 1000, entonces lo que hacemos multiplicamos por lo obtenido y tenemos que finalmente esa tensión de ruptura sería de 627,2 voltios. Ahora vamos a ver lo que sería la corriente de fuga. Habíamos dicho que un capacitor no dispersaba potencia, o sea, no disipaba potencia. Ahora vamos a ver un caso en el que sí nosotros tenemos el material dieléctrico en medio, ¿verdad? Debido a ciertas impurezas que podemos obtener dentro, nuestro material dieléctrico puede liberar cierta carga. Entonces finalmente hay una conducción entre ambas chapas, ¿verdad? Lo cual no debería ocurrir, pero ocurre debido a cierta impureza en el dieléctrico. Entonces, como se liberan ciertas cargas, entonces existe una corriente ahí en medio de las chapas y esta corriente es la que llamamos corriente de fuga. También suele ser despreciado, pero en el caso de que quisiéramos considerarlo, entonces la forma correcta es representarla por medio de un resistor en paralelo con nuestro capacitor. Hoy también vamos a ver algunas nomenclaturas. Bueno, entonces ahora que ya vimos la composición, vamos a ver cómo se asocian. En este caso tenemos 3 capacitores en serie. Cuando estos capacitores se encuentran en serie, nosotros vamos a aplicar esta fórmula, que sería es bastante parecida a la fórmula que usamos en la asociación, pero en paralelo de resistencias. Esta era la fórmula que usamos para conocer la resistencia equivalente cuando las mismas están en paralelo, pero era 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Entonces, esta fórmula, pero aplicado al capacitor, nos va a dar la capacitancia equivalente, pero de un circuito en serie. Sin embargo, cuando tenemos un circuito en paralelo, sería la suma directa, la cual podemos relacionar con la fórmula de la resistencia, pero cuando se encuentran en serie. Cuando las resistencias estaban en serie, se sumaban directamente sus valores. En este caso, cuando es un capacitor, varios en realidad, lo que hacemos para obtener la capacitancia equivalente es sumar directamente esos valores. Entonces, tenemos que tener cuidado de no confundir con la manera de trabajar con las resistencias. Aquí tenemos un ejemplo
nos dice que tenemos este circuito que nos pide calcular la capacitancia total. Entonces, como vemos que están en serie, debemos aplicar esta fórmula. Entonces sería 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Entonces lo que hacemos es reemplazar, aquí tenemos los datos, C1 vale 200 micro, 50 micro y C3 10 micro. Entonces asociamos eso y finalmente tenemos que la capacitancia total tiene este valor. No sé si hasta ahí hay alguna duda. Si no, entonces vamos a ver un poquito las especificaciones técnicas de los capacitores. En este caso, vemos que tiene escrito por él estos valores. Entonces lo que hacemos es, el primer dígito lo usamos así mismo, el segundo dígito también, pero el tercer dígito nos indica la cantidad de ceros. Entonces, para este capacitor, el valor sería de 3300, pero debemos agregarle el pico, siempre pico faradio cuando hablamos de los capacitores. Ahora vamos a ver este capacitor que sería el A. Aquí les dejé la nomenclatura. Si encuentran pico es por 10 a la menos 12, nano, micro, mili, kilo, mega, giga y tera. Entonces, a modo de información, el día de hoy vamos a utilizar pico y nano. Vamos a ver entonces el capacitor A. Sería este, 104. Entonces, el primer dígito se utiliza así mismo, por eso lo colocamos el 1. El segundo dígito, que sería 0, también lo colocamos así mismo. Y el tercer dígito nos indica la cantidad de ceros. Nos dice 4, entonces por eso agregamos 4 ceros y tenemos 10.000 picofaradios. Muy importante no olvidar el pico, puesto que no nos indica en el capacitor, pero nosotros debemos saber que siempre debemos agregar ese valor. Vamos a ver código de color. Usualmente los capacitores que utilizan código de color son los tubulares. Estos cuando son muy pequeños, entonces se dificulta escribir en ellos la característica técnica, entonces por eso se recurre normalmente a los códigos de colores. Es bastante parecido al de la resistencia. La primera banda lo colocamos así mismo, la segunda banda también, la tercera banda representa también el factor de multiplicación. Sin embargo, el cuarto corresponde a la tolerancia. Entonces, ¿cómo sería la tolerancia? Supongamos que tenemos amarillo, entonces vamos a la columna tolerancia y nos dice 40% tolerancia. Usualmente esta tolerancia tiene es más ancho la banda de tolerancia que las otras bandas para poder diferenciar. ¿Por qué? Porque aquí a veces tenemos también dos valores, dos bandas más. Usualmente tenemos solo una, luego la tolerancia, pero puede haber el caso en que tengamos dos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nosotros, la quinta banda corresponde a la tensión. Entonces nosotros vemos qué número corresponde y tenemos que colocar dos ceros luego de ese número, que es lo que nos está indicando aquí, que sería hasta 900 voltios. ¿Por qué hasta 900 voltios? Porque el blanco indica el 9, que es lo máximo que podemos obtener, sería 900. Cuando queremos un nivel de tensión superior a eso, entonces recurrimos a utilizar una sexta banda para poder superar los 900. Entonces vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos nuestra primera banda, es color verde. Entonces vemos aquí, color verde sería 5. Entonces color verde 5. Luego el azul, entonces vemos azul corresponde al 6, el que está aquí. El tercero sería naranja, que corresponde 3. La tercera banda, vamos a recordar que nos indica la cantidad de ceros. Entonces sería 5, 6 con 3 ceros, que es lo mismo que escribir 56 por 10 a la 3. Y siempre agregar picofaradio. Entonces ahí vimos los 3, entonces vamos a ver la cuarta banda, nos indicaría la tolerancia. Entonces vamos a ver el negro, nos da una tolerancia de más o menos 20%. Y la última banda, que sería la quinta en este caso, es la tensión de trabajo. Tenemos color rojo, que indica 2.
Tenemos aquí 2. Entonces lo que hacemos es agregarle 2 ceros. Entonces nuestro capacitor es capaz de trabajar con una tensión de 200 voltios. Si nosotros tuviéramos una banda más, aquí podemos decir color rojo, nuevamente, entonces sería 2, 2 y ahí le colocamos los 2 ceros, serían 2200 voltios. Entonces para tener en cuenta eso. Ahora vamos a ver este capacitor que es el electrolítico. En el mismo suele venir ya indicados los valores. Vemos aquí 450 voltios y 47 microfaradios. Este sería un cerámico. Entonces cuando encontramos esta nomenclatura lo que hacemos sería 3, coma 3 y la N de nano. Entonces N de nano, vemos aquí en nuestra tabla cuánto sería 10 a la menos 9. Entonces esa sería la forma de leer este capacitor.